El sonido de las copas de cristal chocando llenaba el salón del club más exclusivo de la Ciudad de México, pero Mateo Valdemar apenas escuchaba la música de fondo. Sentado en el sofá de cuero oscuro, miraba con fastidio a su grupo de amigos, quienes reían a carcajadas por una broma que a él no le causaba la menor gracia. Su mente estaba en el consejo directivo de Grupo Valdemar y en la exigencia absurda que le habían impuesto para heredar la presidencia. Necesitaba una esposa de inmediato para proyectar la imagen de un hombre de familia, algo que su ex prometida, Valeria Cienfuegos, había aprovechado para intentar acorralarlo. Diego, su mejor amigo, se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona y le lanzó un reto. Le dijo que Mateo era incapaz de casarse con una mujer común y corriente, que su orgullo jamás le permitiría llevar a alguien de clase trabajadora a la cumbre de la alta sociedad, y mucho menos hacer que el consejo la aceptara. Mateo, con el orgullo herido y la frialdad de un tiburón en los negocios, levantó su copa y aceptó la apuesta. Casarse era solo un trámite, y cualquier mujer serviría si le pagaba lo suficiente. Su mirada recorrió el salón y se detuvo en una joven delgada que recogía apresuradamente los pedazos de una copa rota cerca de la barra. Llevaba el uniforme negro del personal de servicio, pero su postura era recta, casi desafiante, incluso mientras limpiaba el desastre ajeno. Su nombre era Lucía. Mateo se levantó, caminó hacia ella y sin rodeos ni tacto, le ofreció un contrato que resolvería su vida financiera a cambio de un año de matrimonio falso. Lucía se incorporó lentamente, sacudió sus manos y lo miró directamente a los ojos. No hubo asombro en su rostro, ni la sumisión que Mateo esperaba. Con una voz tranquila y afilada, ella le dijo que su dinero no le impresionaba, pero que aceptaba el trato bajo sus propias reglas. Ella no sería un adorno mudo en sus fiestas, ni fingiría ser algo que no era. Mateo sintió una chispa de sorpresa. Había esperado a una mujer desesperada, pero encontró a alguien que parecía leerlo a la perfección. La ceremonia civil fue un trámite helado en el inmenso despacho de Mateo. Lucía firmó el contrato sin detenerse a leer las cláusulas millonarias que la beneficiarían. Cuando llegaron al penthouse de Mateo esa misma tarde, la frialdad del lugar reflejaba exactamente la relación entre ambos. Todo era mármol, acero y silencio. En su primera semana juntos, Mateo intentó enviarle un equipo de estilistas para cambiar su vestuario, argumentando que ahora era la señora Valdemar. Lucía rechazó los vestidos de diseñador y bajó a cenar con sus propios jeans y una blusa sencilla, diciéndole con firmeza que no era una muñeca para vestir a su antojo. Si querían que la farsa funcionara, la aceptarían como era, o el trato se cancelaba. Ese fue el primer choque de voluntades, y para sorpresa de Mateo, él fue quien retrocedió, fascinado por la resistencia inquebrantable de su nueva esposa. Valeria Cienfuegos, siempre al acecho, observaba cada movimiento desde la periferia, convencida de que la mesera pronto cometería un error. La convivencia forzada comenzó a resquebrajar los muros entre ellos. Durante una noche de tormenta, Mateo llegó a casa exhausto, lidiando con una fiebre alta que intentaba ocultar para no mostrar debilidad ante el consejo. Lucía lo encontró casi desmayado en el sillón del estudio. Sin decir una palabra de reproche, se hizo cargo de la situación. No llamó a los médicos del corporativo, simplemente le preparó un té con una receta antigua, le puso paños fríos en la frente y se quedó a su lado toda la noche en completo silencio. Cuando Mateo despertó al amanecer, sintiendo el cuidado genuino que hace años nadie le demostraba, algo cambió dentro de él. La miró dormida en la silla junto a él, y supo que su presencia había dejado de ser una apuesta o un negocio. La atracción entre ellos ya no podía ignorarse, y los cruces de miradas en los eventos públicos empezaron a cargarse de una tensión que iba mucho más allá de lo estipulado en el papel. Pero el pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz. Durante una cena de gala, Valeria acorraló a Lucía y mencionó con desdén la ruina de la familia Reyes, un clan que había perdido su fortuna tras un despiadado ataque corporativo hace unos años. Lucía se quedó helada. Más tarde esa noche, en la intimidad de su hogar, el silencio se volvió insoportable.
Mateo le exigió saber por qué se había puesto tan pálida ante el comentario de Valeria. Lucía, respirando hondo, decidió que la mentira no podía sostenerse más. Mirándolo a los ojos, con la voz quebrada pero llena de dignidad, confesó su secreto. Ella era Lucía Reyes, la última heredera de la familia que todos creían exiliada o en la ruina total. Había renunciado a su apellido y a su vida pasada para proteger a su madre enferma, escondiéndose a plena vista como mesera para escapar de los buitres corporativos que habían destruido a su padre. La revelación cayó como un golpe bajo sobre Mateo. Se sintió engañado, creyendo que ella lo había utilizado para infiltrarse en su mundo y buscar venganza, a pesar de que Lucía juró que el encuentro había sido pura casualidad. El resentimiento y el orgullo de Mateo construyeron un muro de hielo entre los dos. Los días siguientes fueron un infierno de silencios cortantes y miradas desviadas. Sin embargo, Mateo no podía arrancar de su mente la imagen de Lucía cuidándolo, ni la verdad de su sufrimiento. Intentó acercarse con gestos mudos, pidiendo perdón a su manera. Empezó a cancelar reuniones importantes solo para cenar a su lado en silencio, y le dejó en la cocina los panes dulces de una pequeña panadería de barrio que a ella le encantaban, demostrando que realmente prestaba atención a quién era ella, no a la heredera ni a la esposa de contrato. Mientras ellos luchaban con sus propios demonios, Valeria Cienfuegos y un grupo de inversores resentidos armaron su trampa final. Valeria había descubierto los verdaderos orígenes de Lucía y planeaba usar esa información en la Junta Anual de Accionistas para acusar a Mateo de fraude, argumentando que su matrimonio era una farsa orquestada para absorber lo que quedaba de la fortuna Reyes. Querían destituir a Mateo y humillar a Lucía frente a toda la prensa nacional. Cuando el rumor llegó a oídos de Mateo, comprendió que si no actuaban juntos, ambos lo perderían todo. Buscó a Lucía en su habitación, le tomó las manos y, tragándose todo su orgullo, le pidió que confiara en él una última vez. La Junta Anual estaba repleta de cámaras y ejecutivos ansiosos por ver rodar cabezas. Valeria tomó el micrófono con una sonrisa triunfal, dispuesta a desenmascarar el fraude de los Valdemar. Pero antes de que pudiera soltar su veneno, Lucía entró al salón, impecable, irradiando el poder de la sangre Reyes que corría por sus venas. Caminó hasta el centro del podio y, en lugar de negar las acusaciones, entregó una serie de carpetas a la prensa y a los directivos. Eran los registros financieros que demostraban cómo Valeria y sus aliados habían orquestado la caída fraudulenta de la empresa de su padre años atrás. La sala estalló en murmullos de asombro y pánico. Valeria se quedó sin palabras, viendo cómo los inversores que segundos antes la apoyaban, ahora se alejaban de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su humillación fue total y absoluta frente a las cámaras. Cuando el caos terminó y el salón quedó vacío, Mateo y Lucía se quedaron solos entre las sillas desordenadas. Mateo se acercó a ella, ya no como el millonario arrogante, sino como un hombre completamente expuesto. Le confesó que la apuesta inicial había sido el mayor error y, al mismo tiempo, el mayor milagro de su vida. Le pidió perdón con una sinceridad aplastante, afirmando que no quería contratos ni fingimientos, solo quería a la mujer que no tuvo miedo de enfrentarlo desde el primer día. Lucía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa de victoria, lo perdonó, cerrando el capítulo del resentimiento con un abrazo que prometía un futuro real. Los meses pasaron y la vida dio un giro que ninguno de los dos hubiera imaginado. Lucía no se conformó con ser la señora Valdemar. Con el apoyo incondicional de Mateo, fundó su propia firma de asesoría financiera, enfocada en proteger a empresas familiares de adquisiciones hostiles. Una tarde soleada, mientras ambos miraban el horizonte desde su nueva oficina, Mateo la abrazó por la espalda besando su frente, sabiendo que el verdadero poder no estaba en las cuentas bancarias, sino en la mujer que tenía entre sus brazos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar una buena historia de superación y amor. Inscríbete en el canal para acompañar las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El reloj marcaba la medianoche en la cima del rascacielos corporativo,
Pero Alejandro Montero no podía encontrar la paz. El abuelo de Alejandro, el patriarca controlador de la familia, le había dado un ultimátum que resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Si no se casaba en menos de una semana para demostrar que era un hombre de familia estable, la presidencia de Montero Capital pasaría directamente a manos de su socio y aparente amigo, Rodrigo Vargas. Alejandro golpeó el escritorio de caoba con frustración. Casarse por obligación era un insulto a su independencia, pero perder el imperio que él mismo había ayudado a construir era impensable. Salió de su oficina dispuesto a tomar un trago, frotándose las sienes, cuando de pronto tropezó con una cubeta de agua en el pasillo oscuro. Delante de él estaba Carmen Silva, una joven que trabajaba en el turno de limpieza nocturno. En lugar de disculparse con terror como haría cualquier otro empleado al ver al gran jefe, ella se cruzó de brazos y le sostuvo la mirada, advirtiéndole que el piso estaba mojado y que el dinero no compraba equilibrio. Su insolencia lo descolocó por completo. Alejandro observó su uniforme desgastado, pero notó el fuego indomable en sus ojos oscuros. En ese instante de locura y desesperación se le ocurrió una idea. Le ofreció un trato directo y frío, 1 millón de pesos y la solución a todos sus problemas financieros si aceptaba casarse con él esa misma semana y fingir ser su esposa durante 1 año. Carmen soltó una risa irónica y le respondió que su arrogancia era patética, pero al final aceptó, dejando claro que sería un negocio donde ella dictaría sus propios límites personales. La boda se llevó a cabo en una pequeña notaría, gris y sin una sola flor, con la única presencia de Javier, el confidente de Alejandro, como testigo. Cuando Carmen llegó a la inmensa mansión de los Montero esa misma tarde, se negó en rotundo a usar la tarjeta de crédito ilimitada que Alejandro le puso sobre la mesa. Le dijo que no estaba a la venta, que solo estaba alquilando su tiempo. Durante la primera cena organizada para la junta directiva, Rodrigo Vargas los observó desde la esquina del comedor, con los ojos entrecerrados como un cazador midiendo a su presa. Rodrigo sabía que Alejandro era incapaz de enamorarse tan rápido y sospechaba que aquella mujer de modales sencillos, pero mirada feroz, escondía algo turbio. Los días pasaron y la tensión en la mansión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, un apagón los dejó a oscuras en la inmensa cocina. Alejandro encontró a Carmen temblando levemente, iluminada solo por la luz de una vela. En ese instante de vulnerabilidad, las barreras cayeron. Hablaron de sus miedos, de la soledad que acompañaba al poder y de la dureza de la vida. Alejandro, de manera instintiva, le acarició el rostro con una ternura que él mismo desconocía, y Carmen no se apartó. La atracción que habían intentado ignorar comenzó a consumirlos, borrando poco a poco las frías cláusulas de su contrato. Sin embargo, el doloroso pasado no tardó en alcanzarlos. Un domingo por la mañana, Alejandro entró al estudio buscando unos documentos y encontró a Carmen llorando en silencio sobre una vieja caja de recuerdos que había dejado abierta. En sus manos tenía los papeles de quiebra de una fábrica textil. Alejandro se acercó y al leer el nombre de la empresa, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Carmen lo miró con los ojos inyectados en rabia y dolor, revelándole la verdad. Su familia había sido destruida años atrás por una agresiva adquisición hostil liderada precisamente por Montero Capital. Su padre había muerto de un infarto poco después de perderlo todo, sumiéndolos en la pobreza extrema. El dolor de la traición inundó el pecho de Alejandro. Aunque él no había tomado esa decisión específica en el pasado, su apellido era el responsable de la desgracia de la mujer que empezaba a amar. Carmen se encerró en su habitación, levantando un muro de hielo impenetrable. Alejandro no intentó comprar su perdón con joyas o autos lujosos. En lugar de eso, comenzó a enmendar el daño en silencio. Contrató a los antiguos empleados de la fábrica del padre de Carmen, les devolvió sus pensiones perdidas y cada mañana le dejaba a ella un simple café recién hecho en la puerta de su cuarto, exactamente como a ella le gustaba, sin pedir nada a cambio. Justo cuando parecían encontrar un camino hacia la comprensión, Rodrigo Vargas atacó.
El ambicioso socio había contratado a un investigador privado y logró obtener una grabación de una acalorada discusión entre Alejandro y Carmen, donde se mencionaba claramente el contrato matrimonial y la farsa. Rodrigo convocó una asamblea extraordinaria de accionistas, planeando reproducir el audio para destruir la credibilidad de Alejandro, anular su derecho a la presidencia y tomar el control total de Montero Capital. El día de la asamblea, el ambiente era asfixiante. Rodrigo se levantó frente a la junta directiva con una sonrisa maliciosa y anunció que tenía pruebas del gran engaño de Alejandro. Pero antes de que pudiera presionar el botón para reproducir su grabación, las puertas dobles del salón de juntas se abrieron de golpe. Carmen entró caminando con una seguridad abrumadora, seguida por 2 agentes de la Policía Federal. No venían por el contrato falso. Durante los días de distanciamiento, ella había utilizado su acceso a la mansión para revisar los archivos personales de Alejandro y encontró por accidente los registros ocultos de Rodrigo. Frente a todos, Carmen reprodujo un mensaje de voz filtrado donde Rodrigo ordenaba el desvío de millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales. La caída del traidor fue inmediata. Rodrigo, pálido y sudando frío, intentó correr hacia la salida, pero fue esposado y arrestado frente a las cámaras de seguridad y la mirada atónita de todos los inversores. Una vez que la sala fue desalojada y la policía se llevó a Rodrigo, Alejandro y Carmen quedaron solos en medio del inmenso silencio corporativo. Alejandro dio un paso hacia ella, se quitó el costoso reloj de su muñeca y lo dejó sobre la mesa, renunciando simbólicamente a su fachada. Le confesó que la amaba, que lamentaba profundamente el daño que su familia le había causado y que el contrato ya no significaba nada. Carmen lo miró fijamente, con lágrimas asomándose en sus pestañas, y al ver la sinceridad cruda en sus ojos, perdonó su pasado. Se abrazaron con una fuerza que prometía sanar todas las heridas. 2 años después, el bullicio de la ciudad y las traiciones corporativas eran solo un recuerdo lejano. Alejandro había renunciado a Montero Capital, dejándole el mando a su amigo Javier. Él y Carmen se habían mudado a un pequeño y tranquilo pueblo costero. Juntos abrieron una cooperativa textil que daba trabajo a artesanos locales, honrando la memoria del padre de Carmen y construyendo algo genuino. Caminando por la playa al atardecer, tomados de la mano y riendo con libertad, sabían que habían encontrado la verdadera riqueza lejos del dinero y las apariencias. Si esta historia te hizo creer en las segundas oportunidades, compártela con alguien que necesite saber que el amor verdadero siempre triunfa sobre la ambición. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de romance y superación. Nos vemos en la próxima. El viento soplaba con fuerza contra los enormes ventanales del piso 40, pero Emilio Santa Cruz apenas notaba el clima gris de la Ciudad de México. En sus manos sostenía el testamento de su difunto abuelo, un documento que contenía una cláusula tan absurda como inquebrantable. Si Emilio no contraía matrimonio en menos de 30 días, la totalidad de sus acciones en Santa Cruz Global pasaría a un fideicomiso benéfico, dejándolo fuera de la junta directiva que tanto había luchado por liderar. Su madre, doña Beatriz, caminaba de un lado a otro por el inmenso despacho de caoba, exigiéndole que buscara a una heredera de su mismo nivel social para cumplir con el trámite. Pero Emilio, harto de las manipulaciones de su familia y del entorno clasista en el que había crecido, decidió tomar el control de la situación a su manera. No iba a darle a su madre el gusto de elegir a su futura esposa. Esa misma tarde, mientras caminaba por un parque cercano intentando despejar su mente, una pelota de plástico golpeó su costoso zapato italiano. Al levantar la vista, se encontró con Sofía Bernal, una joven maestra de preescolar que corría hacia él con las mejillas sonrojadas, disculpándose por la travesura de sus alumnos. Sofía llevaba un vestido sencillo de algodón y el cabello recogido en una trenza desordenada, pero había una luz en sus ojos y una firmeza en su voz que detuvieron a Emilio en seco. Sin pensarlo demasiado, y guiado por un instinto puramente calculador, Emilio la invitó a tomar un café. Allí, con una frialdad que asustó a la propia Sofía, le propuso un trato descabellado.
Le ofreció saldar todas las deudas de la modesta escuela donde ella enseñaba y garantizarle un sueldo vitalicio a cambio de fingir ser su esposa por un año. Sofía soltó una carcajada incrédula y estuvo a punto de marcharse, ofendida por la arrogancia del millonario. Sin embargo, al pensar en el inminente cierre del colegio que tanto amaba, se detuvo en la puerta. Se giró hacia él. Lo miró con una dignidad inquebrantable y le dijo que aceptaba, pero que él no tendría ningún derecho sobre su vida personal ni sobre su trabajo. La firma del acta matrimonial fue un evento lúgubre, celebrado en la inmensa y fría mansión de los Santa Cruz. Doña Beatriz observaba la escena desde la puerta, con los labios apretados en una línea de puro desprecio, escudriñando cada movimiento de la nueva integrante de la familia. Esa misma noche, cuando Emilio le mostró a Sofía su enorme habitación separada de la de él, ella sacó de su modesta maleta un par de libros y algo de ropa básica, rechazando rotundamente la tarjeta dorada que él intentó entregarle. Sofía le dejó muy claro que su dinero no compraba su voluntad y que al amanecer ella tomaría el transporte público para ir a dar sus clases como todos los días. A Emilio le irritó perder el control, pero en el fondo, la rebeldía de su nueva esposa le generaba una fascinación que nunca antes había sentido por nadie. Las semanas siguientes fueron una batalla constante de voluntades. Doña Beatriz no perdía oportunidad para humillar a Sofía, organizando cenas elegantes solo para evidenciar que la joven maestra no conocía el protocolo de los cubiertos o los vinos de importación. Pero Sofía nunca bajó la cabeza. Una noche, durante un ataque particularmente cruel de su suegra frente a varios invitados, Emilio sorprendió a todos al intervenir. Tomó la mano de Sofía por debajo de la mesa y con voz firme le exigió a su madre que respetara a su esposa. Ese pequeño pero significativo gesto cambió la dinámica entre ellos. Más tarde, en la soledad del jardín de la mansión, Emilio encontró a Sofía llorando en silencio. Sin decir una palabra grandiosa, él se quitó el saco, se lo puso sobre los hombros para protegerla del frío y se sentó a su lado. En esa oscuridad compartida, las defensas de ambos comenzaron a desmoronarse, dejando paso a una ternura y una atracción que ninguno de los dos había planeado. Pero Emilio, acostumbrado a desconfiar de todo el mundo, había cometido un error al principio del matrimonio. Había contratado a un investigador privado para averiguar todo sobre el pasado de Sofía, asegurándose de que no hubiera escándalos ocultos. El reporte llegó a su escritorio una mañana lluviosa. Al abrir la carpeta, Emilio sintió que el corazón se le detenía. Las fotografías mostraban a Sofía visitando un pequeño internado a las afueras de la ciudad, abrazando a un niño de 5 años. Los documentos confirmaban que era su hijo biológico, un secreto que ella había guardado con recelo para proteger al pequeño del circo mediático y de las garras de la alta sociedad. Emilio sintió que la traición le quemaba el pecho. Cuando llegó a casa, la confrontó con los papeles en la mano, acusándola de ser una mentirosa y de haberlo utilizado para asegurar el futuro de su hijo oculto. Sofía, con la voz rota por el dolor pero la mirada en alto, le gritó que su mundo de apariencias destruiría la inocencia de su niño, y que la verdad dolía mucho más que cualquier mentira piadosa. El abismo entre ellos se volvió casi insalvable. Emilio se refugió en el trabajo, manteniendo una frialdad castigadora cada vez que se cruzaban por los pasillos de la casa. El silencio se convirtió en su principal arma. Sin embargo, el amor que ya había echado raíces no podía borrarse tan fácilmente. Un día, Sofía descubrió por casualidad que Emilio había cancelado sus reuniones más importantes para visitar el internado del niño, asegurándose de forma anónima de que el lugar recibiera una donación millonaria para mejorar sus instalaciones de seguridad. No se lo dijo, no buscó reconocimiento, simplemente protegió lo que ella más amaba. Sofía comprendió entonces que debajo de la coraza del millonario implacable había un hombre capaz de amar de verdad. La tregua estaba a punto de consolidarse cuando doña Beatriz dio su golpe maestro. La mujer había interceptado la información del investigador y, llena de rabia y clasismo, convocó a la junta directiva y a los principales medios de comunicación en el corporativo. Su plan era exponer el secreto de Sofía,
tacharla de estafadora y obligar al consejo a declarar nulo el matrimonio, destituyendo a su propio hijo por incompetencia emocional. Cuando Emilio y Sofía entraron al salón de conferencias, se encontraron con los flashes de las cámaras y la sonrisa triunfal de doña Beatriz, quien ya sostenía el micrófono lista para destruir la vida del pequeño niño. Pero Emilio no permitió que su madre pronunciara una sola palabra más. Con pasos firmes, caminó hasta el frente del salón, tomó el micrófono y, ante la mirada atónita de todos los ejecutivos, presentó los documentos legales de adopción que había firmado esa misma mañana. Anunció públicamente que el niño era su hijo legal, que Sofía era el amor de su vida y que no permitiría que nadie amenazara a su familia. Luego, miró fijamente a doña Beatriz. Con una frialdad absoluta, Emilio reveló que como socio mayoritario había decidido expulsar a su madre de la junta directiva y cortarla de todos los fondos operativos de la empresa por intento de sabotaje corporativo. Doña Beatriz palideció, viendo cómo los mismos hombres de traje que siempre la habían adulado ahora le daban la espalda, dejándola completamente sola y sin poder. Esa noche, lejos del ruido y las cámaras, Emilio se arrodilló frente a Sofía en la sala de su casa. Sin escudos ni orgullo, le pidió perdón por haber dudado de ella. Le confesó que la amaba desde el primer momento en que ella le plantó cara en el parque, y le pidió que dejaran atrás el contrato para construir un matrimonio real, basado en la verdad. Sofía, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, lo levantó del suelo y selló su reconciliación con un beso cargado de promesas sinceras. Pasaron un par de años y la inmensa mansión gris de los Santa Cruz se llenó de vida y colores. Emilio había transformado su imperio en una empresa con conciencia social, mientras que Sofía dirigía una red de escuelas públicas. En el inmenso jardín trasero, Emilio jugaba al fútbol con su hijo adoptivo, riendo a carcajadas. Sofía los observaba desde la terraza, acariciando su vientre abultado, esperando la llegada de los gemelos que pronto completarían su felicidad. El mundo de frialdad y apariencias había quedado en el pasado, reemplazado por un hogar genuino. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar una buena historia de amor y superación. Inscríbete en el canal para acompañar las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Editar. El infográfico reúne 3 historias con personajes distintos, pero con la misma estructura emocional y social. Mateo y Lucía, Alejandro y Carmen, y Emilio y Sofía comienzan sus relaciones mediante un matrimonio por conveniencia. Los hombres están presionados por herencias, empresas o exigencias familiares, mientras que las mujeres aceptan el acuerdo para resolver una necesidad concreta sin renunciar a su dignidad. Desde el inicio, ellas dejan claro que el dinero puede pagar un contrato, pero no comprar su identidad ni su voluntad. Esa resistencia provoca el primer cambio psicológico en hombres acostumbrados a esconder su vulnerabilidad, detrás del poder. El patrón narrativo muestra cómo la presión empresarial conduce al matrimonio falso, después al choque de clases y finalmente al descubrimiento de un secreto. Lucía oculta su vínculo con una familia destruida por intereses corporativos. Carmen carga con el dolor provocado por una empresa relacionada con el apellido de Alejandro. Sofía protege a su hijo porque teme que la alta sociedad lo convierta en objeto de escándalo. Estos secretos nacen del miedo, la pérdida y la necesidad de sobrevivir. Cuando salen a la luz, los hombres reaccionan con desconfianza y utilizan el silencio, la distancia o las acusaciones antes de admitir sus propios temores. Las protagonistas representan la resiliencia. Lucía no permite que la conviertan en un adorno social. Carmen exige que el daño causado a su familia sea reconocido. Sofía protege a su hijo por encima de cualquier privilegio. Las 3 conservan su identidad dentro de ambientes dominados por el clasismo, las apariencias y el poder económico. Por eso las historias no hablan solamente de romance. También muestran cómo las élites usan el matrimonio, la empresa y la reputación como instrumentos de control. Ellas son despreciadas por su trabajo, su origen o su situación familiar, pero demuestran que el valor moral no depende del dinero. El cuidado transforma las relaciones. Lucía atiende a Mateo cuando está enfermo.
Alejandro comienza a reparar el daño causado a la familia de Carmen. Emilio protege al hijo de Sofía sin buscar reconocimiento. Estos actos revelan cambios concretos. Los protagonistas dejan de mirar a sus esposas como piezas de una estrategia y comienzan a reconocerlas como personas completas. El amor aparece cuando el control pierde importancia y nace la empatía. La crisis pública representa el momento en que la verdad privada choca con la imagen social. Valeria, Rodrigo y doña Beatriz intentan usar los secretos para humillar, manipular y conservar poder. Sin embargo, su caída funciona como justicia simbólica. Los protagonistas ya no protegen únicamente su prestigio, sino a las personas que aman. El perdón final no ocurre porque el daño se olvide, sino porque existe responsabilidad, reparación y una decisión real de cambiar. Las tres historias enseñan que el amor no puede comprarse, que la dignidad vale más que el estatus y que la verdad, aunque dolorosa, puede liberar. El poder sano no domina ni destruye, sino que protege y repara. Los matrimonios que comenzaron como contratos terminan convirtiéndose en vínculos auténticos porque sus protagonistas comprenden que una familia real se construye con respeto, confianza, cuidado y valentía. Texto colado.